de prensa. Se encuentra con nosotros la senadora Marta Márquez, quien nos presentará su contrarreforma al sistema de salud. Senadora, empezaríamos con usted, su participación, y de luego daríamos espacio al listado de preguntas que nos han llegado. Senadora Marta Márquez, tiene usted la palabra. Muy buenos días, gracias. Muy buenos días, gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Hoy es un día importante para la salud de los mexicanos. Su servidora ha presentado en el Senado de la República una contrarreforma en materia de salud. Como ustedes saben, se hicieron modificaciones a la Ley General de Salud a finales de 2019 y estas modificaciones han derivado en un gran desastre que afecta a la salud de los mexicanos. Como ya he mencionado con anterioridad, la falta de atención especializada, el desabasto de medicamentos, la deficiencia en el servicio del sector salud han ocasionado un deterioro, y lo acaba de decir el Coneval, serio en la progresividad del derecho de acceso a la salud de todos los mexicanos. Hace unos días di a conocer esta Consulta Nacional por la Salud, a la cual los sigo invitando a que participen como un ejercicio real de participación ciudadana, no como la simulación que se llevó a cabo con la consulta que realizó el INE a petición de Morena, a petición del presidente de la República. Sabemos las consecuencias de esta reforma que se llevó a cabo a finales de 2019 y las cuales he estado reiterando de manera frecuente, y esta iniciativa que hoy se presentó busca regresar la dignificación y asegurar el derecho a la salud en diversos puntos, los cuales les expongo a continuación. Número 1, se desaparece el Instituto de Salud para el Bienestar y se implementa una Comisión Nacional de Protección Social como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud para garantizar la eficiencia, el servicio y suministro del Sistema Nacional de Salud. Número 2, regresar el Fondo de Gastos Catastróficos, el cual en una primera instancia deberá atender el diagnóstico y tratamiento del cáncer, problemas cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, lesiones graves, rehabilitaciones a largo plazo, VIH, SIDA y todos los cuidados intensivos neonatales, trasplantes y diálisis. Tercero, otorgar recursos suficiente a este fondo de gastos catastróficos y regresarle el recurso que se le quitó al momento de la transformación en el seguro de salud para el bienestar, y decidieron reorientar ese recurso a otros temas que el gobierno federal tiene más interés, como ese aeropuerto que simplemente no existe. 4, quitar el control paternalista y centralista que tiene el gobierno federal en el rubro de salud y descentralizarlo para que el sistema de salud, de protección social en salud, sea financiado por la federación y las entidades federativas, como así lo hacía el Seguro Popular. Quinto, regresar a un esquema similar al que se venía manejando con el Seguro Popular, obligando al gobierno federal a cubrir una cuota anual por cada persona beneficiaria en el sistema de protección social en salud. Sexto, que la ciudadanía pueda tener suficiente abastecimiento de medicinas y un servicio integral digno que garantice el primero, segundo y tercer nivel de atención. Espero que esta iniciativa tenga el consentimiento y el acuerdo de todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República. Es innegable que se está dañando la salud de los mexicanos. Ojalá todos los grupos parlamentarios se sumen a esta iniciativa que nos regresa a donde estábamos al iniciar esta legislatura y esta administración. La gente, las familias estaban mejor con lo que anteriormente se tenía. Reitero mi compromiso con la población mexicana, con los enfermos de México, con quienes hoy han estado dejando de recibir atención médica y medicamentos. Esta contrarreforma en materia de salud es una solución urgente que se debe de llevar a cabo para detener este retroceso en materia de salud. Muchísimas gracias, eso es lo que les tenía que informar. Muchas gracias, senadora. Le haremos llegar los documentos que nos mandó para darle más contenido a su participación. Tenemos algunas preguntas. La primera es de Gerardo Segura. Gerardo, por favor, la senadora trae un poquito
Sí, ese tipo de, esos documentos. Sí, ¿puede acercarle un poquito más, senadora? Hacia su izquierda. Así, ahora acérquelo. Ahí está. Ahí está. Ahí no lo mueva, no lo mueva de ahí. A ver si toma. De todas maneras nos lo van a enviar y yo lo envío. Gerardo Segura, tienes la palabra, por favor. Estás conectado. Sí, gracias, Sergio. Voy a tratar de hacer, son algunas preguntas muy breves. Si quieres, las vamos haciendo una por una. Senadora, primero que nada, muchísimas gracias. ¿Qué tan viable será que prospere esta iniciativa que está usted presentando? ¿Ya ha tenido algunos comentarios a la misma por parte de los diferentes grupos parlamentarios? Gracias. Mira, de parte de todos los grupos parlamentarios, lo que he recibido desde que inició esta lucha contra este retroceso es apoyo y solidaridad en lo corto. Lo malo es que al final la bancada mayoritaria de Morena, en lo corto me dicen que tengo razón, que el tema debe ser solucionado, pero ya a la hora de votar, se alinean a no darle la espalda al presidente. Entonces yo los llamo a pensar y a reflexionar de verdad en lo que está pasando con la salud de los mexicanos. Seguramente tendré el apoyo, sin dudarlo, del bloque opositor, lo que llamamos el bloque opositor, y estaré dialogando con mis compañeros de Morena para reflexionar ampliamente sobre esta iniciativa que no tiene nada de negativo, simplemente es garantizar la salud de los mexicanos. Sí, otra cuestión. Senadora, ¿qué opina en otro tema de la insistencia de López Obrador de que los niños regresen a clases en semáforo epidemiológico rojo, que está disfrazado de naranja? ¿Qué se debe hacer en esas circunstancias, senadora? Sí, bueno, creo que está claro que el semáforo que nos están manejando a nivel nacional pues es falso. No se debería de estar manejando en esos colores bajo los mismos parámetros que la Secretaría de Salud puso. Y pues la verdad es que volvemos a lo mismo, al mal manejo de la pandemia desde que inició. Esto se trata de responsabilidad y también de creatividad. Deberíamos de estar pensando cómo se garantiza el derecho del acceso a la salud, segundo, el derecho a la educación, y no hay nada, simplemente manejan este semáforo de manera arbitraria y no nos están dando recursos extraordinarios a los estados y no nos están dando herramientas a las autoridades también educativas para que los niños puedan tener acceso a salud. No hay estrategia, a educación, perdón, no hay estrategia y lo que esperamos es eso, y si no, bueno, se repite la historia de hace más de un año en donde cada quien se organiza. Lamentablemente esta es la historia, la federación solo sale a dar un semáforo sin dar apoyo a los estados. Yo creo que es una simulación y una gran irresponsabilidad el plantearte con mentiras y el exigir, que es lo que pasa en todos los temas con este gobierno federal. Nos dejan solos en todos los temas y nos piden que el ciudadano, las instituciones, los maestros ayuden al gobierno federal. Creo que no es así. El gobierno federal es quien debe de poner autoridad, orden y recursos para salir adelante con este problema. Oiga, muy brevemente, dos cuestiones más, muy brevemente. Fíjese que en el traspaso ahorita de una empresa a otra empresa con el tema del outsourcing, hay muchos trabajadores que están perdiendo su antigüedad, están bajando el sueldo, están perdiendo prestaciones y bueno, pues se está aprovechando de esta situación para pues cometer algunos o varios abusos de varias empresas. ¿Cabría la posibilidad de que ustedes presentaran un punto de acuerdo para defender esta situación de los trabajadores por la que están atravesando? Porque pues es ilegal a todas luces lo que está pasando. Entonces yo creo que levantar la voz para dar a conocer lo que está sucediendo. ¿Qué opina usted al respecto, senadora? Claro, me daré a la tarea de realizar puntos de acuerdo y de platicarlo con el grupo parlamentario, porque pues por eso votamos en contra, porque es una gran simulación. Lo que deberíamos estar buscando es, número uno, que se respete la Ley Federal del Trabajo. Y número dos, es otro tema más en el que el gobierno federal deja solos, en este caso, al trabajador y al empresario. Dice, tú hazlo como tú puedas y como tú quieras. Y no debe de ser así. De entrada, debería de haber
mayor tiempo para, en su caso, que se acomode la situación laboral de todos los trabajadores, pero además es una simulación porque la subcontratación debería ser válida cuando son trabajadores temporales y dejar de simular. La Ley Federal del Trabajo ya es muy clara. Y otro gran ejemplo es el Senado de la República. Los trabajadores del Senado, por ejemplo, no tienen prestaciones laborales, entonces ellos quedan fuera del outsourcing, los tienen como honorarios, pero es una gran simulación impulsada por Morena y por el gobierno federal. Ya mi última pregunta, muy breve, agradeciendo su gentileza. Hoy nuevamente López Obrador lleva a cabo una arremetida en contra de todos los integrantes del Tribunal Electoral, los magistrados, el presidente, y también contra los integrantes del INE, los del Consejo, por supuesto. ¿Qué hacer? ¿No debería de ya haber un respeto a esta división de poderes? ¿No es ilegal lo que está haciendo, entrometerse en otros asuntos que tienen, pues, por supuesto, autonomía? Gracias, es todo y muchas gracias por su tiempo. Gracias, pues es uno más de sus ataques a las instituciones. De parte del Senado debe de haber respaldo del Senado como institución, respaldo al Instituto Nacional Electoral y a todos sus integrantes, y el presidente no debe de estar atacando, como ya lo dijiste, a una institución, a otro poder, debe de respetarlo, y creo que aquí lo que cabría es un respaldo institucional por parte del Senado, lo cual, bueno, platicaré con el presidente de la mesa directiva. Gracias, senadora. Félix Muñiz, estás conectado, tienes la palabra. Muy breve, lo más breve que podamos, Félix, porque todavía nos quedan algunas preguntas. Gracias. Ok, gracias. Y también por separado. Senadora, buenos días a todos. Ya Gerardo abordó las principales preguntas, pero yo te preguntaría, senadora, ¿en qué semáforo estábamos? ¿En amarillo, verde o rojo? ¿Esto es un descontrol o cada quien puede tomar su semáforo que quiera, senadora? Perdón, no escuché mucho. Me comentas sobre el semáforo, ¿verdad? Sí. Te pregunto. Sí, el manejo del semáforo, ya había hecho un comentario. Volvemos a lo mismo, ¿no? Al inicio de la pandemia, en donde arbitrariamente a nivel federal se nos maneja un semáforo que no es real. Ejemplo, en el estado de Aguascalientes, que es la tierra de su servidora y su casa, estamos en buenas condiciones todavía. Se pudiera decir que incluso ni debería ser un semáforo naranja. Obviamente nos tenemos que seguir cuidando, y por ejemplo en el estado de Colima debería de haber un semáforo rojo porque los hospitales están saturados. Esa es una realidad a la que el gobierno federal no solo se aleja, sino que no apoya, deja solos a los gobiernos estatales, y pues está pasando lo mismo de cuando inició la pandemia. Cada estado arreglándoselas solo. Debería de haber recursos extraordinarios para el manejo de la pandemia y no lo hay. Seguiremos pidiendo lo mismo y que se deje de jugar con la pandemia. Sí, senadora, se habla de que Estados Unidos va a donar 3 millones de vacunas a México, pero estas donaciones son gratuitas o ¿qué habrá a cambio? Porque Estados Unidos no es la Virgen de la Caridad, no sé qué va a cobrar más adelante. Y el control que hay en el aeropuerto, senadora, parece ser que es de risa o no sé, no hay un control en el aeropuerto ni para que salgan ni para que entren. Entonces ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Para estos dos temas, tanto lo de las vacunas como lo del aeropuerto, se requiere transparencia. Estamos viviendo con el gobierno más opaco de la historia en México. Yo misma propuse a la Comisión de Salud un punto de acuerdo para que se transparente todo el tema de vacunación hace mucho tiempo. Recordar que hubo hasta bullying legislativo en esa comisión, en esa sesión de la Comisión de Salud, en donde se negaron la mayoría de Morena a aprobar este punto de acuerdo, que lo que le pedía al gobierno federal era transparencia en la entrega de vacunas. Entonces lo seguiré pidiendo
y les pido que ustedes a través de los medios de comunicación sigan insistiendo con la transparencia en el manejo de las vacunas. Lo mismo pasa con el aeropuerto. Cada vez que tu servidora va al aeropuerto, a la Ciudad de México, es recordar todo el daño que este gobierno le está realizando a México. El aeropuerto es una muestra del retroceso. Los pilotos están estresados, el personal está estresado. Se observa claramente cómo en el aeropuerto hicieron unas modificaciones a las salas de abordaje y es claramente entiendo, espero no equivocarme, sino que me corrijan, claramente entiendo cómo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el grupo aeroportuario tuvieron que adaptarse y hacer estas salas que únicamente complican a los pasajeros y se vive un caos. El ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es recordar el retroceso que está viviendo México y la ineptitud de este gobierno. Yo creo que es la simulación ante un nuevo aeropuerto que no se realizó, en donde se tiró recurso público y el aeropuerto nos recuerda el retroceso que estamos viviendo en general como país. También en este tema exigiré transparencia. Y bueno, senadora, finalmente ya de mi parte, Javier Corral, que es de tu partido, ayer dijo que le están golpeando mucho al presidente. Entonces, ¿qué se estará curando en salud el gobernador Javier Corral? ¿Qué dijo, perdón? ¿Qué dijo Javier Corral? Pues es que ayer lo defendió, dicen que lo están atacando mucho, que no hay nada de comunismo y etc, etc, etc. Entonces dices tú, bueno, pues se me hace que a lo mejor la nueva gobernadora viene tras de él y entonces ya se está, pues ahora sí protegiendo. Pues nos hace falta mucho orden. Obviamente difiero aunque no tengo las palabras textuales del gobernador Javier Corral, tiene todo mi respaldo, que no se preocupe porque va a haber una senadora y yo creo que todo el grupo parlamentario que lo vamos a apoyar contra cualquier persecución política. El ex senador y gobernador Corral tiene todo nuestro apoyo. Y en lo interno del PAN hay que poner orden porque no puede estar habiendo estos señalamientos entre panistas. Gracias. Gracias, senadora. Magali Juárez pregunta, dice, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación asegura que está listo para el regreso presencial a clases, mientras que la CENTE, la coordinadora, exige refuerzo de la vacuna, CanSino y seguridad sanitaria. ¿Debe continuar este plan para que los niños regresen a las aulas? ¿Es viable o se está poniendo en riesgo la vida de los menores? Sí hay un riesgo, yo sí valoro, Magali, yo sí valoro sobre todo a nuestros niños, soy madre de familia. También hay una gran reflexión en la que nuestros niños están dejando de aprender. Hay que recordar que hay niños que tienen año y medio sin leer, sin estudiar un solo libro, una sola letra, y se tiene que encontrar una solución. Ese es el problema y la gran responsabilidad está en el gobierno federal, que no está planeando una estrategia, que no nos plantea soluciones a los mexicanos, simplemente nos avienta al ruedo, como dicen, y tienen derecho de defenderse los maestros, pero también los niños tienen derecho de recibir su educación y yo creo que lamentablemente, como en todos los estados, se las van a arreglar los gobernadores en esta situación y ojalá que la CENTE siga presionando porque lo que exigen es un derecho. Creo que estaría de acuerdo con ellos y debe de haber un plan a nivel nacional para el regreso a clases. No escuchaba yo a una experta que solamente se habla de este regreso híbrido, pero no le están diciendo a los maestros ni a las autoridades qué significa ese plan híbrido. Nos está haciendo falta planeación y una estrategia para que nuestros niños no dejen de estudiar. Y de igual manera, Magali le pregunta, desde la Comisión de Salud pidieron al gobierno federal reportes sobre la adquisición de medicamentos hasta 2024. ¿Está garantizado el abasto o va a continuar la crisis?
No, no está garantizado el abasto, hay un desastre, por eso hoy presento esta contrarreforma en materia de salud, que se quite el centralismo que impuso este gobierno y que se hizo desde el Senado modificando la ley. Y hoy propongo esta contrarreforma. Lamentablemente no está garantizado el abasto, eso es algo ya reconocido por el presidente, cuando él dice no hay desabasto, pero los medicamentos están por llegar. Entonces, un problema ya reconocido por el presidente, tenemos que exigir una solución. El abasto lamentablemente no está garantizado y yéndonos más al fondo, tampoco la calidad de los medicamentos, porque traer medicamentos del extranjero no es algo sencillo y no se está cuidando la calidad de los medicamentos. Finalmente, senadora, Mayolo López le pregunta, ¿qué opina usted de que Marco Cortés quiere reelegirse? Lo dije a los medios de Aguascalientes, Marco Cortés debe renunciar a la dirigencia nacional del PAN si es que quiere reelegirse. Ya se le dijo en el Consejo Nacional, en la sesión que hubo este sábado, si él no va a competir por la dirigencia nacional, está perfecto que él sea el árbitro de la contienda, pero si él va a participar, debe de renunciar, eso es obvio. Nos veríamos muy mal como Acción Nacional copiando prácticas antidemocráticas. Creo que eso es obvio, es un principio fundamental del derecho y esa es la situación. No puede haber ese tipo de abusos o atropellos en el partido que ha demostrado ser un partido el más limpio y el más democrático. Senadora, son todas las preguntas que tenemos. Agradecerle mucho su participación, agradecerle a las compañeras y compañeros de La Fuente y los estaremos convocando para cualquier otra actividad. Que tengan muy buen día. Gracias, senadora. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos. Aquí estoy a la orden. Gracias. Gracias, senadora. Ya no nos abandone tanto. Hasta luego. No, más seguido nos vemos. Gracias. Hasta luego. Recording. ¿Listo? Ya, vamos a grabar y transmitir, ¿verdad? ¿Sí? Va, muchas gracias. Muy bien. Pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos y hoy quiero referirme a un tema que me parece central, que es la revocación de mandato, que ha estado muy vigente y que hay mucha confusión al respecto. Empezando por el presidente de la República. El día de hoy se refirió el presidente de la República a que pues lamentaba que no se haya incluido en el periodo extraordinario la ley de revocación de mandato. Lo primero que habría que hacer es informarle al presidente que acaba de iniciar el proceso legislativo en el Senado de la República, al menos de parte de Morena y de parte de un servidor, acabamos de turnar en la sesión de ayer las iniciativas de ley federal de revocación de mandato. Y según el propio calendario que se tiene para llevar a cabo esta figura, perfectamente se puede llevar a cabo el análisis legislativo dentro de comisiones, dentro del Senado, y la aprobación, ¿cuándo? Pues puede ser empezando el periodo ordinario en septiembre. ¿Por qué? Porque parece que no lo saben ni el presidente ni los detractores, por cierto, de la figura, pero no está en duda la revocación de mandato. No depende de que exista o no una ley secundaria. El derecho del ciudadano a quitar a un mal gobernante, porque eso es la revocación de mandato, nació en 2019. Y no está en duda si se puede revocar el mandato de este presidente. O sea, es un absurdo que se diga que no puede haber una ley retroactiva. ¿De qué me están hablando? Hay que leer la reforma constitucional, el artículo 4º transitorio, estableció que sí se puede llevar a cabo un proceso de revocación de mandato para este presidente. Ese 4º transitorio dice que en caso de que los ciudadanos se organicen y pidan la revocación para el presidente electo en funciones del 2018 al 2024, es decir, Andrés Manuel López Obrador, establece las fechas. Por eso sabemos que en noviembre, diga lo que diga la ley secundaria, en noviembre inicia la recolección de firmas. Se acaba el 15 de diciembre. ¿Por qué lo sé? Pues porque mis ojos me dicen que el artículo 4º transitorio de la reforma constitucional lo dice.
Ahí es el tiempo en cuando se puede recolectar las firmas. En esa fecha se hace la petición y se saca la convocatoria dentro de los 20 días siguientes. Esto quiere decir que a inicios de enero, si se juntaron las firmas, el INE va a estar convocando. Y lo que dice la Constitución, aprobada en 2019, es que 60 días después será la revocación de mandato. Por eso sabemos que aproximadamente en marzo, primera semana, no el 21 ni cuando quiera el presidente, es cuando dice la Constitución, va a ser el proceso de revocación de mandato. Claro, lo ideal es que exista una ley secundaria que regule el detalle, pero afortunadamente los legisladores, me incluyo, hicimos bien la tarea y en esta reforma publicada en 2019 ya se establece lo principal de la revocación de mandato. No hay mucho que regular. ¿Quién lo puede pedir? 3% de la mitad más uno de los estados de la República. No es nada más el 3% del padrón. Tiene que ser 3% del padrón, pero también de 17 estados. Ya lo dice la Constitución. Si quiere la ley secundaria decir algo distinto, no se puede. Es inconstitucional. ¿Quién lo organiza? El INE. ¿Se puede difundir? No. Exclusivamente el INE es el único que puede difundir la revocación de mandato. Claro, eso no implica que uno no pueda opinar, claro que puedes opinar, pero ¿se puede contratar publicidad? No. ¿Cómo va a ser obligatorio o vinculante? Si participa 40% al menos del padrón electoral. ¿Con qué votación se hace, se aprueba que se vaya antes el presidente? Con la mitad más uno de ese 40%, es decir, la mayoría simple. Si tienes una impugnación, ¿ante quién vas? Ante el Tribunal Electoral, que espero que para ese entonces ya esté todo bien en el Tribunal Electoral. Si se quita al presidente, ¿qué pasa? No hay duda, se remite a la Constitución que establece, de hecho, no solo para la revocación, sino para la falta del presidente dentro de los últimos 4 años, que entra quien está de presidente del Congreso, que sería la Cámara de Diputados, por hasta 30 días nada más, y que el Congreso en su conjunto se establece en colegio electoral y se vota quién termina el mandato los últimos 2 años. Todo eso ya está en la Constitución. No puede venir una ley secundaria a cambiarlo. ¿Qué va a hacer la ley secundaria? Decir ya el detalle del cómo, y está muy fácil. Por eso mi ley se basa en la Ley Federal de Consulta Popular. Es una consulta a la revocación de mandato. Le vas a preguntar a la gente algo. Pues si ya está una ley que dice cómo se ponen las casillas, representantes, tiempos, todo, pues no inventes el hilo negro. Apégate a esa ley vigente y solo haz los cambios que se requieren para la revocación. Pero quiero ser bien claro, no está en duda el derecho del ciudadano. El derecho del ciudadano a quitar su mal gobernante, a revocarle el mandato a un gobernante, nació en el 2019. Y eso no depende de si hay una ley secundaria o no. Segundo, decirle a los ciudadanos y a quienes se oponen, no le tengan miedo a que participe la gente. Si la gente tiene el derecho a poner un gobernante, tiene derecho a quitarlo. Imagínense lo que nos hubiéramos ahorrado de mal si en el pasado se hubiera podido quitar presidentes de la República o gobernadores. Déjenme poner 3 ejemplos concretos. Sí o no, se le hubiera evitado un mal enorme a Veracruz si se hubiera podido quitar a Javier Duarte a tiempo. Sí o no, se le hubiera podido evitar un mal a Chihuahua si se hubiera podido quitar a César Duarte, o a Quintana Roo con Borge, o a algunos actuales. Entonces, no tengamos miedo a que la ciudadanía pueda tomar el destino de su país en sus manos y decidir si es momento de quitar a un mal gobernante. Eso sí, esta es una figura de castigo, no es una figura de premio, como piensa López Obrador, que no quiere engañar. Esta es una figura para que los ciudadanos quiten a alguien a quien le han perdido la confianza. Eso es la revocación de mandato. Sí, claro. Pues todas sus órdenes. Instancia, Andrea Becerril, de La Jornada. Sí, senador, entonces, ¿para qué las leyes secundarias? ¿Qué específicamente es lo que tratan? Porque se dice que no se requieren, pero por ejemplo, en esta consulta que hubo sobre los expresidentes, fue claro que el INE no hizo una difusión requerida, entonces podría ser el mismo caso.
No, a ver, yo no digo que no se requieran. Claro que se requieren. De hecho, este mismo decreto nos obligó a que en el 2020 hubiéramos sacado la ley secundaria. Estamos en falla. Lo que yo digo es, no está en riesgo la figura, porque fue tan específica la reforma que te define la revocación de mandato como la conclusión anticipada del cargo, en este caso de presidente de la República, por la pérdida de confianza. Y dice hasta los tiempos para este caso, que en noviembre empieza la recolección de firmas, que se acaba el 15 de diciembre, que tienen 20 días el INE para sacar la convocatoria y que luego 60 días después va a ser la revocación. Entonces, ¿puede haber el ejercicio de revocación de mandato sin la ley secundaria? Claro que sí. ¿Es lo ideal? No, porque la ley secundaria va a decir exactamente el INE, cómo va a ser las mesas y demás. Yo lo que digo es, podemos perfectamente, ahora que ya se ingresaron varias iniciativas, que se turnaron apenas ayer, no tiene que haber un extraordinario, tampoco me pongo a él, pero no, en septiembre empieza el ordinario, estamos a semanas, debatamos públicamente el tema ahorita, y entrando septiembre podemos votar esta ley. En mi opinión, es una ley bastante sencilla, porque la Constitución ya te dice los 10 temas básicos de los que no te puedes salir. Nadie aquí puede venir a cambiar si la revocación es para que continúe alguien, no. La Constitución dice que es para que la gente quite un mal gobernante, si le perdió la confianza. Nadie va a poder cambiar el porcentaje que se requiere para pedirla, porque la Constitución dice que es el 3% de 17 estados. Nadie va a poder cambiar que sea el INE quien lo organice, porque la Constitución dice que es el INE. Nadie va a poder meter que sí se pueda contratar publicidad, porque la Constitución prohíbe expresamente que alguien contrate publicidad. Entonces, la verdad, ya lo que nos queda regular son temas de cómo va a funcionar. Y yo invito a que tomemos como base, que por cierto, el senador Monreal también lo hace así, la Ley Federal de Consulta Popular. Si ya hay una ley que regula cómo preguntarle a la gente, pues apégate a ella y solo cámbiale lo que la revocación de mandato te exige cambiar, pero no tienes que inventar el hilo negro. O sea, a lo que voy es, mi mensaje es, no nos compliquemos tanto. Y al mismo tiempo, además de aclarar al presidente el trámite legislativo, segundo, también aclararle a quienes se oponen que no hay retroactividad, que la Constitución dijo el caso de este presidente, ya nació ese derecho, nadie lo está queriendo inventar ahorita, entonces no hay debate, pues. Entonces, tampoco nos vayamos con, digamos, estas falsas ideas de un poco lo que creo que alguien quiere colocar es, si no hay ley, no hay revocación. No, el derecho del ciudadano nació en 2019 y ¿saben qué? Qué bueno, hombre. Repito, no hay que tenerle miedo a que la gente tome las decisiones. Y ya, en mi opinión, nada puede estar peor a que esté Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Senador, entonces, ¿usted ve complicado que hubiera un extraordinario la próxima semana, por ejemplo? Creo que no es lo adecuado porque apenas ayer se le dio turno a las iniciativas. Yo diría, hagamos un buen trabajo, sentémonos incluso con el propio INE, ¿por qué no? A ver si hay cuestiones técnicas que deben de quedar reguladas y mejor que queden bien reguladas en la ley secundaria y todos tengamos claros las fechas. El plazo está vencido y está vencido hoy, está vencido mañana y estaba vencido hace un mes. Entonces, si la revocación empieza en noviembre, porque la Constitución dice, date este tiempo para valorar bien las iniciativas que se presentaron, está la del PRI, está la de Monreal, está la de un servidor, hagamos un equipo técnico, sentémonos con el propio INE, que quede una buena ley secundaria y votémosla a inicios de septiembre. Claro. Pues ¿a qué día estamos hoy, hombre? A ver, Faltan 10 3 de semanas. agosto, faltan 20 días. Podemos aprovechar eso para hacer un buen análisis y entrando en septiembre votamos. Sí. Oye, ¿me opongo a que se vote en un extraordinario? No, pero me parece que pues, tampoco el presidente dice salta y todo el mundo a saltar. ¿Cómo está la cosa? Cada poder tiene sus tiempos. Hay que analizar las cosas con la tranquilidad, con la formalidad, con la responsabilidad que merece el asunto. O sea, no tiene razón la preocupación del Ejecutivo Federal. Yo creo, por eso, ojalá y le sirva mi aclaración, yo creo que si lee el cuarto transitorio,
se va a quedar con la claridad de que no esté en duda de que los ciudadanos puedan pedir su revocación. Pero también le aclaro que si lee la Constitución, yo no sé si no se lo han explicado, no es la continuidad, se llama revocación de mandato, que significa la conclusión anticipada del cargo por pérdida de confianza. Está definida en la Constitución. No va a ir la gente a decir, quiero que siga López Obrador. No, es quiero que se vaya López Obrador. Eso es lo que significa la revocación del mandato. No, podrían decir queremos que se quede, ¿no? Si pueden votar sí o no, pero la figura, el derecho, es el derecho del ciudadano de pedir que se quite un mal gobernante. No es el derecho del ciudadano a pedir que siga gobernando un gobernante. Eso ya votaste. Dura 6 años el cargo. Puedes pedir que se quite porque le perdiste la confianza. Eso significa revocación de mandato. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución. Y yo lo sé porque ayudé a redactarla junto con otros compañeros. O sea, en términos muy generales, si nos puede hacer una síntesis de lo que plantea su iniciativa. Mi iniciativa lo que hace es regular lo que dice la Constitución. Reitero los puntos básicos. El ABC de la revocación de mandato. Primero, es el derecho que tienen los ciudadanos de quitar a un gobernante anticipadamente por la pérdida de confianza. Es decir, quitar un mal gobernante. Segundo, ¿quién lo organiza? Solo el INE, nadie más. Tercero, ¿quién lo puede pedir? Tú, ciudadano. Si se junta el 3% del padrón electoral a nivel nacional, pero no nada más, no es en un solo lugar. Tiene que ser, además, en la mitad más uno de los estados, 17 estados. 4, ¿cuándo va a ser obligatorio? Si participa el día de la jornada, 40% o más del padrón electoral. Si no, no. 5, para que sea vinculante y se quita el gobernante, de ese 40% más, la mitad más uno tiene que votar que se vaya el gobernante. Sexto, ¿quién la puede difundir? Solo el INE. Séptimo, está prohibido contratar publicidad. Prohibido, nadie lo puede hacer. Octavo, si tienes una inquietud, una impugnación, te vas a ir al Tribunal Electoral para que ahí se quite. Noveno, si se quita el presidente, aplica lo que dice la Constitución, que es, se va a nombrar a un nuevo presidente para que acabe solo los 2 años que quedan y lo nombra el Congreso, tanto diputados como senadores. Eso es la revocación de mandato y mi ley lo que hace es decir eso, ¿cómo se va a hacer? El INE, las casillas, los representantes, el tiempo y demás. ¿No se requiere un mecanismo que obligara a la autoridad electoral a que sea una difusión debida para que todos los ciudadanos estuvieran enterados de qué se trata Viene y en la no ley. se repitiera lo que pasó en la consulta anterior? Viene en la Constitución y viene en la ley, que está obligado el INE a difundir de manera objetiva la pregunta. Por cierto, mi propuesta, como también la del senador Monreal, incluyen una propuesta en específico, que es, pues, ¿cuál va a ser la que dice la Constitución? La Constitución dice que la revocación es conclusión anticipada del cargo, en este caso del presidente, por pérdida de confianza. Pues esa es la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se concluya anticipadamente el cargo de presidente de la República por la pérdida de confianza? ¿Sí o no? El INE, si es el encargado de difundir, yo difiero de la interpretación de que no difundió bien y difiero por conocimiento de causa. Este Congreso aprobó las fechas de difusión de la consulta popular y luego vinieron a cabildear que era demasiado tiempo, que no se debía de evitar que hubiera propaganda gubernamental. ¿Por qué? Porque no querían que dejara de existir la propaganda gubernamental. Y aprobó este Congreso un cambio de fecha. Entonces, los responsables de que fueran las fechas fue el Congreso, no fue el INE. Y la verdad lo impulsó Morena ese cambio. Y ahora se quejan. Pues nomás es cosa de regresar a lo que dice las versiones estenográficas. Pidieron ese cambio. Lo pidieron. Y la consulta, a diferencia de esta, pues es que ¿quién iba a participar en una consulta que no servía para nada? Era un absurdo. ¿Estás de acuerdo, no? Que se investigue a quién sabe. Del pasado, ¿por qué actos? ¿Quién sabe?
era un ridículo. Y aún así creo que fue un éxito, de organización del INE, mostraron que sí pueden, pero pues ¿qué interés te va a causar ir a un tema que a quién van a castigar? ¿Quién sabe de qué? ¿Quién sabe? No, pues allá ustedes. En cambio esto, fíjate qué diferente. Es importantísimo. Es que los ciudadanos tomen en sus manos si quieren quitar un mal gobernante. Eso es de interés público. Entonces, yo que me perdonen los que dicen, no, ya votamos 6 años, yo digo, ¿por qué voy a aguantar un mal gobernante? ¿Por qué voy a aguantar un mal gobernante? Qué bueno que los mexicanos puedan quitar a un mal presidente si así lo deciden. O a un mal gobernador o gobernadora, Ojo, porque también está vencido el plazo para los gobiernos estatales. Y esta reforma también nació el derecho de quitar un mal gobernante a nivel local. Eso quiere decir que también se pueden organizar los ciudadanos y pedir revocación de mandato de un gobernador o gobernadora en este año que viene. Aquí ¿igual está. ¿En marzo? Claro. O sea, también lo pudieran pedir. Aquí está en la Constitución. Se venció el plazo de regular en una ley secundaria en este año. Y si no lo regularon los congresos, órale, si alguien tiene interés, organícense y pídenlo. Estoy seguro que la Corte les da la razón porque la ley los ampara, la Constitución. El derecho de revocar a un mal gobernador o gobernadora también nació en finales del 2019. Así es que ahí les va. ¿Sería simultáneo el caso del presidente y algún gobernador? Ya lo tendría que, en teoría lo debió haber regulado los congresos estatales, ¿no? Y tendría que establecerse en qué fecha. En mi opinión, yo trataría de que fueran coincidentes, claro que sí. Por último, ¿hay alguna veda para el presidente en el caso de la revocación? Sí, no pueden hacer propaganda gubernamental, no solo el presidente, sino nadie en todo el país. ¿En qué tiempo? En todo el tiempo, desde la convocatoria hasta hasta la fecha de la revocación. Ahora, una de las diferencias que tienen las iniciativas que hemos presentado es que el senador Monreal propone que en la etapa de firmas sí se pueda difundir, y yo entiendo, según lo que leo de su iniciativa, contratar publicidad. Eso está prohibido en la Constitución, Ahí sí, nosotros estamos, la pero Constitución entonces, dice que no. Entonces el presidente no podría prácticamente actuar en meses, ¿no? ¿Cuántos? Como en las elecciones, es lo mismo. No puedes tener propaganda gubernamental. Oye, ¿eso implica que no puedas opinar? En mi opinión, no. ¿Cómo opinó? Pero no va a estar opinando de la revocación. La verdad las cosas es que es una herramienta muy positiva. Yo entiendo las dudas que puede generar, pero caray, hombre, si la gente puso un gobernante, ¿por qué no lo va a poder quitar? Existen democracias avanzadas, no se vayan lejos. En Estados Unidos existe. A nivel local han quitado gobernadores. El gobernador de California, cuando después entró el artista quitaron al gobernador previo. Sí. ¿Qué me van a decir? Que no es una sociedad avanzada, Estados Unidos. Qué bueno. Oye, ¿es fácil quitar? No. Tienes que tener umbrales altos de participación. ¿Por qué no la tienen para la presidencia de la República? Porque tiene reelección cada 4 años. Y eso hace las veces de revocación. O sea, es a los 4 años vas y votas, y ahí sí votan si quieren que continúe o no. Pero en nuestro sistema, que dura 6 años, qué bueno que exista revocación de mandato. Yo creo en ella, nomás que bien usada. Qué pena que en otros sexenios no había, ¿verdad? Sí, se hubiera evitado muchos males en México, no nomás a nivel nacional, sino a nivel local. Yo doy esos 3 ejemplos. Híjole, si yo fuera veracruzano, hubiera querido que me quitaran a Javier Duarte, o a César Duarte si fuera chihuahuense, o a Borges si fuera de Quintana Roo. ¿Por qué nos vamos a tener que aguantar? No, aguántate, te salió bien pésimo, pero aguántate 6 años. ¿Por qué? Qué bueno que existe una figura que lo puedas quitar, no le tengamos miedo. ¿Se no cree que salga en los primeros días de septiembre? Yo creo que va a salir pronto esta ley, no le veo mucho que debatir, está regulado en la reforma constitucional y espero que sea así. No puedo hablar por todo el mundo, pero mi opinión es, está muy sencillo lograr el consenso en esta ley. Gracias. Finalmente, senador, le pregunta a Gabriel Shantomila del Sol de México. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Senador,
ahorita el próximo año tienen una gran oportunidad de la revocación de mandato, pero no tienen los votos, ¿sí? Tendrán los votos, bueno, ya no los votos, la convocatoria ciudadana para que la oposición logre algo, ¿no? ¿O qué? ¿Es ficticio para la oposición una revocación el próximo año? Mira, yo te doy mi opinión y sé que en esto hay polémica, particularmente en la oposición. Yo impulsé la revocación de mandato desde la reforma constitucional porque creo en ella y no creo que uno pueda tomar decisiones en la vida solamente basado en la coyuntura. No me conviene ahorita, no quiero. Sí me convenía antes, sí quiero. No, le prometimos a la gente en nuestra plataforma que nosotros creíamos en la revocación de mandato. Llega el momento de votar, vota como prometiste. Esa es mi opinión. Yo por eso la apoyé. En lo personal, más allá de esta coyuntura de Andrés Manuel y demás, yo creo que es correcto que la gente tenga el derecho de poner y quitar a un gobernante. Sí. Y si se gana o se pierde, eso es irrelevante con respecto al derecho del ciudadano. Bueno, si no logras la mayoría, pues es porque la mayoría de la gente no quería revocar a ese gobernante. Si sí logras la mayoría es porque la gente quería quitarlo. Así de sencillo. Entonces, creo que un mexicano debe de tener ese derecho, sí. Oye, creo que hay el apoyo suficiente para hacerlo, pues lo vamos a ver. Primero se tiene que dar que la gente junte las firmas. Porque ese engaño que quiere hacer Andrés Manuel, bueno, pues eso ya sabemos en qué acaban sus engaños. Quiso engañar con la consulta y no le funcionó. Pero si hay un movimiento de gente que salga, junte firmas y que pida la revocación, vamos, que la gente decida, ¿quieres participar? Ve y vota. Te quejas todos los días en redes, pones tus tweets. Llegó el momento que vayas y votes. No le tengas miedo. Ve y exprésate si quieres quitar a un mal gobernante. Yo creo que este no es malo, es pésimo gobernante el que tenemos. Si existe revocación, yo claro que voy a votar y claro que voy a votar porque se le revoque el mandato. Pero vamos a ver si existe el proceso. Senador, o sea, tiene razón cuando dice que es la oportunidad para que la gente que quiera pues acuda a votar y a revocar a cualquier gobernante, ¿no? Pero le preguntaba yo en cuanto a la oposición, ¿no? La oposición está en contra de este gobierno. Si tiene este poder de convocatoria para motivar a la ciudadanía y que un gobernante se vaya. A eso me refería. A ver, yo no lo vería como algo organizado por partidos políticos, no está así. De hecho, no tenemos facultad ni para difundir. Esto es una figura para cuando hay un repudio, para cuando hay un rechazo. Yo creo, esa es mi opinión personal, que hoy lo hay. Y creo que tiene dividida la sociedad. Y creo que se ve ir a foto eso. Y la verdad de las cosas es que me parece que más allá de si se logra el 40% de participación, que la verdad es muy difícil de lograr, salvo que fuera coincidente con una elección, pero me parece que no va a ser el día de campo que cree el presidente. Y eso en sí mismo ya es un triunfo. No va a tener los 30 millones de votos que dice tener. Y va a tener una elección mucho más dividida, en todo caso, de revocación, que la que tuvo cuando lo nombró. Y creo que eso le va a mandar un mensaje durísimo de que hay mucha gente cansada con este mal gobierno. Entonces, también pongamos los objetivos claros. Y yo nomás digo, yo escucho por todos lados, yo soy parte de una visión distinta del país, pero no me da miedo compartirlo. Pero si nomás nos vamos a quedar en la crítica y no vamos a pasar a actuar, pues me parece que vamos a estar muy limitados. Entonces yo creo que esta es una gran herramienta, una gran oportunidad, si la ciudadanía, cuando llegue el momento así lo determina. Si la gente se junta y lo pide y se va a una elección, me parece que va a ser un ejercicio de lo más interesante que hemos visto en las épocas recientes de nuestro país. Y creo que va a abrir una nueva etapa para este país. Qué bueno que sepan los presidentes y los gobernadores que si actúan mal los pueden quitar. Qué bueno, para que se comporten y actúen bien y que no se sientan todos poderosos. A mí me encanta, no nada más me gusta, me encanta la figura. Finalmente, senador, usted tiene una iniciativa en ese sentido, ¿no? Que apenas presentó. Lo de las firmas lo trae ahí, lo del 40% que ahorita está
diciendo para que pues sea vinculatorio. No es un porcentaje muy elevado, 37.5 millones de mexicanos para que pueda irse un presidente. Qué bueno que tocas ese tema, porque el presidente, por eso quise salir hoy, escuchando al presidente en la mañana, que dije yo, hay gran confusión, empezando por el presidente. Mi sugerencia de lectura del día de hoy es el diario oficial de la Federación del viernes 20 de diciembre del 2019. Se lo recomiendo a él, a todo su equipo y a todos los que están opinando a revocación de mandato, porque me parece básico para estar opinando sobre ello, saber lo que es la ley vigente hoy. Esto ya lo dice la Constitución, no soy yo, es la Constitución. No se puede ahorita cambiar en una ley secundaria el porcentaje de participación. Si quieren debatir eso, tienen que meter una iniciativa de reforma constitucional y cambiar la Constitución. Que ni sueñen que en una ley secundaria ese porcentaje puede cambiar, porque lo dice la Constitución. Hablan de si es retroactivo, lo dice la Constitución, que sí puede aplicar para este periodo. No entiendo cuál es el debate. Oye, que si cuántos ciudadanos, lo dice la Constitución. Entonces ya está regulado. Oye, ¿podemos debatir después eso? Sí, pero ahorita en la ley secundaria no. La ley secundaria no va a poder cambiar ni el 40%, ni la mitad más uno, ni el 3% de petición, ni los 17 estados, ni que organice el INE, ni que el INE es el único que difunde, nada. Es más, ni la fecha en la que se va a llevar a cabo la revocación para este presidente. Porque ya lo dice el cuarto transitorio, aquí dice, en caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, o sea, Andrés Manuel López Obrador, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. ¿Queda una duda? A mí no me queda ni una duda. En noviembre y hasta el 15 de diciembre. Luego dice, la petición deberá de presentarse dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre. Y luego dice, si la solicitud es procedente, el INE emitirá la convocatoria dentro de los 20 días siguientes. ¿Cuáles son los 20 días siguientes al 15 de diciembre? Pues hasta los primeros de enero. Y luego dice, la jornada de votación será los 60 días después de sacada la convocatoria. Por eso, por más que el presidente lo quiera poner junto con Benito Juárez y no sé qué tanta cosa quiera hacer, no va a llegar al 21 de marzo. Va a ser la primera semana de marzo. No porque lo diga Damián Cepeda, porque lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Senador, también ahorita que tiene ahí una copia del diario oficial del 20 de noviembre. Diciembre, del 19, ahí les dice claramente a ustedes que, bueno, los legisladores que tienen que expedir la ley reglamentaria y que les da 180 días, lo cual ya se rebasó, pero desde hace muchos meses. Y también dice ahí que para los estados, para que también armonicen sus leyes, es correcto, tienen 180 meses, que ya se estaría cumpliendo exactamente este mes quizás, si mal no recuerdo. Si está fallando el Congreso, ¿qué podemos esperar de las entidades en cuanto a esta reforma constitucional? Tienes toda la razón. El Congreso de la Unión incumplió con el plazo que tenía, se venció, no ahorita, otra confusión que hay, se venció el 2020, porque eran 180 días a partir de la publicación, se publicó en 2019, y para los estados se venció este verano. Yo lo que quiero decir, y por eso soy muy claro, es, primero, todavía lo podemos hacer, en ningún lado está prohibido que lo hagamos. Segundo, en noviembre empieza, entonces estamos a tiempo. Si sale ahorita la ley en septiembre, le alcanza a regular para noviembre. Pero tercero y más importante, que nadie piense que porque no haya ley secundaria, ni a nivel nacional, ni en los estados, ya no existe el derecho de revocación de mandato. No, señoras y señoras, ese derecho de los ciudadanos nació desde 2019 y no por una omisión del Congreso, ya no existe el derecho. No está en duda la revocación de mandato. ¿Puede existir si se juntan las firmas? Sí. Y el INE perfectamente podría sacar un lineamiento
porque es muy poco lo que tienen que regular ya, porque la Constitución ya dice. Oye, ¿es lo ideal? No, lo ideal es que hagamos pues lo que estoy haciendo aquí, presentar una iniciativa, ya presentó una Monreal, presentó una el PRI, sentémonos, debatamos, en septiembre la votamos y ya queda regulado. Pero que nadie piense que porque no se regule en ley secundaria ya no hay revocación de mandato. Eso no es cierto. El derecho nació, está en la Constitución, ya no lo pueden quitar. Gracias, senador. No tenemos más preguntas registradas. Muchas gracias. A usted, muchísimas Dale, gracias. con permiso. Buenas tardes.